Bueno, parece que no se conectó nadie más. Bueno, parece que no se conectó nadie. Ah, sí, hay cuatro personas. Admitir. Listo. Bueno, entonces bienvenidas al curso. La idea de hoy es, primero, pues trabajar lo que es el teorema de seno. ¿Listo? Segundo, mirar cuándo utilizamos teorema de seno y cuándo utilizamos teorema de coseno. Perdón, la idea de hoy es trabajar teorema de coseno y mirar cuándo utilizamos cada uno de los dos. ¿Listo? El énfasis de hoy es teorema de coseno. ¿Listo? Y pues vamos a tratar de resolver algunos ejercicios, algunos puntos de la guía para con eso les damos alguna claridad. Bueno, entonces el teorema de coseno, igual que el teorema de seno, sirve para cualquier tipo de triángulo, no solo para los triángulos rectángulos. Listo. ¿En qué consiste el teorema de coseno? El teorema de coseno, al igual que el teorema de seno, va a tener en cuenta los ángulos opuestos. Perdón, porque aquí estoy, no está compartiendo bien. No está compartiendo la pantalla. Va a compartir de nuevo. Compartir. Listo. Ahora sí ya la está compartiendo. Entonces, el teorema de coseno, sencillamente, tiene en cuenta, al igual que el teorema de seno, los lados, los ángulos los trata como letras mayúsculas y los lados opuestos con las letras minúsculas. Entonces en este caso sería B, aquí sería C y aquí sería A. Exactamente vamos a utilizarlo de la misma manera. El teorema de coseno me dice de la siguiente manera, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Hasta aquí, esto sería como con los triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero entonces le agregamos un pedacito más, y es menos dos veces estos mismos lados, o sea, sería B por C por coseno del ángulo A. ¿Sí me hago entender? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. En el caso que yo quisiera averiguar B, pues sencillamente B al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces AC por coseno de B. ¿Cómo sería para C? ¿Quién podría deducir la fórmula para C de acuerdo a lo que hemos visto? Sería B cuadrado, O sea, sería, ¿C sería quién? B al cuadrado, A al cuadrado Listo, podría ser así, sí. menos 2 por B por C. Por A, correcto, por Ajá, por coseno. coseno de C. ¿Sí? Ese se puede escribir así de esta manera. ¿Listo? Entonces, sencillamente, es la misma fórmula para cada uno de los lados, simplemente tienen que mirar cómo, a quién tenemos que reemplazar. Bueno, diferencias entre teorema de seno y teorema de coseno. ¿Listo? Entonces, el teorema de seno, ustedes tenían un triángulo cualquiera y obligatoriamente tenían que conocer un lado y el ángulo opuesto, o sea, estos dos valores tenían que conocerlos de alguno de los lados, ¿cierto? En teorema de coseno no, ¿sí? En teorema de coseno nos sirve para dos casos principales. Cuando conozco los tres lados, voy a borrarlo ahí. Cuando conozco los tres lados, conozco el lado A, conozco el lado B y el lado C, pero no conozco ningún ángulo.
En este caso, miren que teorema de seno no nos sirve porque tengo que conocer el lado y el ángulo opuesto, ¿cierto? Pero acá no conozco ningún ángulo. Entonces, para averiguar esos ángulos, podemos utilizar el teorema de coseno. ¿Listo? También, si conozco dos lados y el ángulo formado entre ellos, y me piden averiguar el otro lado. ¿Sí me hago entender? En ambos casos puedo utilizar teorema de coseno. ¿Listo? ¿Quedó clara la diferencia entre ambas? Ya vamos a mirar un ejemplo. Miremos la guía. Bueno, las primeras preguntas. ¿Por qué se necesita la ley de coseno para resolver los triángulos? Explica los casos. Acabamos de decir los dos casos, ¿no? ¿Para qué casos? Para los ángulos y los lados, ¿sí? Exacto. Cuando conozco todos los lados y no conozco ningún ángulo, utilizamos teorema de coseno. ¿Listo? Y el otro caso, Dos lados y un ángulo para averiguar el lado. exacto. Cuando conozco dos lados y un ángulo, el ángulo que está entre ellos. Porque si yo conociera, digamos, este lado, este no lo conozco y conozco, digamos, este ángulo, ¿sí? Observen que aquí en este caso podría utilizar teorema de seno, ¿sí? Porque conozco el ángulo, el lado opuesto, ¿sí me hago entender? O sea, generalmente es cuando conozco el ángulo que está entre ellos y quiero averiguar el lado opuesto, ¿listo? Entre los lados conocidos. Bueno, vamos a mirar los casos. Primer caso, esta la vamos a resolver por acá. Miremos un triángulo, digamos que este lado mide 6, digamos que este lado mide 5 y este lado mide 4. Y yo quiero averiguar un ángulo. O sea, yo quiero averiguar este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces, ustedes conocen, digamos que este sea A, este es A minúscula, este es B mayúscula, este sería C y C mayúscula. Listo. Entonces, como yo quiero averiguar el ángulo A, pues vamos a utilizar la de A. A al cuadrado es igual, entonces, a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por coseno de A. ¿Listo? De tal manera que miren acá este coseno. Este valor es el que me piden averiguar. ¿Cierto? Por eso utilizamos en este caso el valor de A. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a despejar? Vamos a tratar de dejar coseno de A a un solo lado. Entonces, hagamos lo siguiente. Dejemos el igual acá y aquí el coseno de A. Y tratemos de mandar todo lo demás para el otro lado del igual, para que quede a la izquierda. A al cuadrado, como está allá quietico, dejémoslo allá quietico. ¿Listo? El B al cuadrado, ¿qué operación está haciendo? Sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Sí me hago entender? El C al cuadrado está sumando, pasa a restar. ¿Sí me hago entender? Y el B, ¿y esto qué le está haciendo al coseno? ¿Qué operación le está haciendo? Multiplicando, ¿cierto? Como está multiplicando, tiene que pasar a dividir. Entonces, menos 2B por C. Listo, con esta fórmula de acá vamos a averiguar la medida del ángulo A. ¿Listo? ¿Están hasta ahí? Entonces reemplacemos. A dijimos que era ¿cuánto? 5. 5.
Listo. B vale 6 y C vale 4. Entonces, 5 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, reemplazando por cada uno, sobre menos 2 por B que dijimos que valía, B era 6, por C que vale 4. Si los escribí en ese orden. Igual a coseno de A. Listo. Entonces, igual, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, menos 6 por 6, 36, menos 4 por 4, 16, sobre 2 por 6, 12, y 12 por 4, 48. Aquí es negativo, entonces dejamos el negativo y eso es igual al coseno de A. Entonces, 25 menos 36 me da menos 9, menos 9 menos 16 me da menos 25. No, perdón. 25 menos 36 sí me da menos 9. Y menos 9 menos 16, sí, menos 25, ¿cierto? Profe, menos 27. Menos 25. Ay, sí. Es que me da menos 11. Gracias. Menos 27. Menos 27 sobre 48. Simplifiquemos, tratemos de utilizar la tercera de 27. Menos por menos más, ¿cierto? Bueno, coseno de A. Menos 27, o sea, tercera, me daría 9. Y tercera de 48, 16. Es igual al coseno de A. Listo. Ahora entonces, ¿cómo hacemos para averiguar cuánto A si sabemos que el coseno de A da 9/16? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué calculamos? Acuérdense que sabemos que el coseno de A vale 9/16. Me piden cuánto vale el ángulo. ¿Qué se les ocurre? Sacarle el coseno. Sacar arcoseno, ¿cierto? Sacar arcoseno a 9/16. Entonces, hagámoslo por acá. Entonces, chi, bueno, está en grados, miremos que está en grados. La tecla invertida de coseno de 9 dividido entre 16. 55.77. O sea, que el valor de A es 55.77. ¿Quedó claro hasta ahí? O sea que acá, este valor de A, este ángulo de acá mide 55.77. Preguntas hasta ahí. ¿Cómo sería si yo quisiera averiguar B? Entonces, a veces, en pocas palabras, voy a borrar acá y voy a poner B acá. ¿Cómo cambia la fórmula? ¿Sí la vieron? Aquí estaba, aquí estaba A. ¿Qué le pongo ahí? Pues voy a averiguar B, pues pongo a B, ¿cierto? Entonces, en lugar de A, en la fórmula, pues pongo a B. En lugar de A, ¿Sí me hago pongo entender? A menos B. Y entonces me quedaría A menos C, correcto. A menos C, y entonces aquí en lugar de B, pongo A y ya ahí averiguamos B. Sí, es cambiar la fórmula, cambiar los valores. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Y entonces ya podemos calcular el ángulo B. Preguntas. ¿Cuál se les hace más fácil? ¿Teorema de seno o teorema de coseno?
de coseno. Bueno, a Pero que Vanessa te hace más fácil el es que teorema no de porque coseno. María, creo que solamente es más fácil el teorema del seno porque es simplemente despejar de un lado a otro. Ya. a María se le hace más fácil el teorema de seno. Y a... Espérate porque están ingresando. A Nicole, ¿cuál se te hace más fácil? Bueno, por qué lo pregunto? Porque resulta, muchachos, que ya teniendo este ángulo que mide 55, pues tienen el lado y tienen el ángulo opuesto. ¿Sí me hago entender? Ya tienen lado y ángulo opuesto y ya pues podrían averiguar, digamos, el lado, tienen el lado y con el ángulo opuesto podrían utilizar el teorema de seno inmediatamente. ¿Sí me hago entender? Pero si no, pero si se les facilita por este lado, pues lo pueden hacer por este lado utilizando el teorema de coseno. O sea, de las dos formas ya lo podrían resolver. ¿Listo? Entonces, resolvámoslo por coseno porque estamos trabajando coseno, pero si ya teniendo un lado, ya teniendo un ángulo, pues ya pueden utilizar por teorema de seno. ¿Listo? En este caso, sería B, que sería 6 menos 5 menos 4, ¿cierto? O sea, 6, que sería el valor de b al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, sobre menos 2 por 5 por 4, ¿cierto? Igual a coseno de b. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Y vamos a averiguar b, entonces 6 por 6, 36, menos 25, menos 4 al cuadrado me da 16. O sea que borramos todo esto de aquí abajo. O sea que quedaría 9, perdón, sobre 2 por 5 10 y 10 por 4 40. Menos 40, ¿no? Exacto. Menos 40 sería el coseno de b. Listo. 36 menos 25 me da 11. 11 menos 16 me da 5. Ah, no, menos Menos 5. 5. Menos 5 sobre 40. Es igual al coseno de b. Y entonces menos por menos más. O sea que queda quinta de 5 1, quinta de 40 8. Listo, o sea que el coseno de b me tiene que dar un octavo. Para eso calculamos arco coseno de un octavo y eso me tiene que dar el valor de b. ¿Quedó claro cuando calculamos arco coseno? Ya, ya, ya para despejar al final coseno es que aplicamos arco coseno. ¿Listo? Para despejar la b. ¿Listo? Entonces arco coseno de un octavo con la calculadora. Entonces, chi coseno de 1 dividido entre 8. 82.81. O sea que el valor de b es igual a 82.81. Que si lo tenemos acá, observamos que el valor de b es este ángulo de acá, ángulo de amarillo, mide 82,81. ¿Listo? Pregunta, ¿tendré que aplicar teorema de coseno para averiguar el otro ángulo? No, porque se pueden restar, ¿no? Exacto, ya teniendo los dos ángulos, pues restan y les queda mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? En el segundo caso, nosotros muchachos dijimos que tengo un lado, borremos acá, listo, tengo
Un lado que digamos que mide 16, el otro mide 18 y este ángulo que sea de 45 grados. Y queremos averiguar cuánto mide este valor. ¿Listo? Entonces, aquí es la aplicación directa del teorema de coseno. Entonces, primero le ponemos los lados, los valores que ustedes quieran, A, B y C, ¿cierto? Entonces, aquí quieren averiguar C minúscula, tienen el valor de B minúscula y aquí el valor de A minúscula. Este va a funcionar igual, simplemente tienen que tener cuidado al momento de hacer las operaciones, ¿listo? Porque aquí ya no tengo que despejar. Aquí en este caso, ¿quién quiero averiguar? ¿A, B o C? ¿El lado A, el lado B o el lado C? ¿Cuál quieren averiguar? La C. La C. Pregunto por si están pendientes. Entonces, C al cuadrado es igual a B al cuadrado, bueno, o A al cuadrado más B al cuadrado, ¿listo? Menos dos veces A por B por coseno, en este caso sería de C, ¿listo? Reemplazamos, C al cuadrado es igual, B al cuadrado dijimos que era 16 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 veces A, que dijimos que era 18, por B, que dijimos que era 16, por coseno de C, y coseno de C dijimos que era coseno de 45. Importantísimo, muchachos. Primero, calculen el coseno y luego realicen la multiplicación. ¿Sí? Aunque las calculadoras modernas tienen la facilidad que ustedes escriben todo ese valor desde 2 por 18 por 16 por coseno de 45 y lo calculan. Pero si ustedes tienen una calculadora más antigua, les tocaría calcular el coseno de 45 y luego multiplicar por el resultado del producto. ¿Por qué? Porque resulta que primero se resuelven las multiplicaciones, ¿cierto? Entonces 2 por 18 por 16 por coseno de 45. Entonces, Da 4. Juliet me había dicho 437.99, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, 205, y lo otro lo vamos a dejar exactamente igual. Entonces, 16 por 16, 256, y 18 por 18, 324. Listo. Entonces, sumamos 256 más 324, eso me da 570, 580, 580. menos 437. ¿Me podrías colaborar con el resultado? Profe, a mí no me da 437,99, Espérate, miramos sino 407,29. a 400. Miremos, 2 por 18 por 16 por coseno de 45. Entonces, 2 por 18 por 16 por coseno de 45. 407,29. ¿Sí? Listo, entonces. Sí, señor. Gracias. Entonces, 407,29. O sea que tenemos que restar 580 menos 407,29. Entonces, en 580 menos ese resultado es igual a 172,70.
O sea que todo esto me da 172,70. Listo. ¿Será que ya tenemos la respuesta? ¿O qué nos falta? Falta sacarle la raíz al piso. Sacar la raíz. Correcto. O sea que calculando la raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada de 172,70, eso me da igual a 13,14. O sea que el valor aquí es 13,14. Es decir, que este lado, el lado C, mide 13,14. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Entonces, aquí lo único que tienen que tener en cuenta, muchachos, es multiplicar esto primero, ¿no? Que hay personas que, o sea, por ejemplo, yo cometí ese error cuando estaba en el colegio y es que nadie me explicó y yo lo que me ponía era sumar todos estos resultados hasta acá y luego lo multiplicaba por coseno de 45. ¿Listo? Entonces recuerden que primero se hacen las multiplicaciones, entonces por eso primero multiplicamos. Profe, que se aceptas a una compañera, por favor. Espérame un segundo. Sí. Listo. Listo. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicar primero y luego hacen la suma de los cuadrados de los otros valores. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, Sí, señor. entonces, eh, como pueden ver, por ejemplo, bueno, de aquí, ¿qué propiedad se aplica en la demostración de la teorema? Este no lo vamos a hacer, ¿listo? No los voy a enredar con esto que aprenden es aplicarlo, ¿listo? Y ese tampoco. O sea, no vamos a hacer ni el 44, perdón, un segundito. Ya. Eh, tenía el 44 ni el 50 los vamos a desarrollar, de resto todos los demás los vamos a desarrollar. Listo. Así a simple vista, ¿por teorema de seno o por teorema de coseno los resuelven? De coseno. De coseno, ¿cierto? Conozco los tres lados, quiero averiguar los ángulos, es por teorema de coseno. Aquí a simple vista, voy a borrar esta acá. Listo. Podría ser de seno. De seno. Y efectivamente tendría que ser de seno porque conocen el lado y tienen que averiguar el ángulo opuesto. ¿Sí me hago entender? Perdón, conocen el lado y el ángulo y el lado opuesto. Y aquí en este caso tendrían que, digamos, con este lado podrían averiguar este ángulo. ¿Sí me hago entender? Ahí sí tendrían que aplicar teorema de seno. ¿Listo? Profe, ¿será que el teorema de seno es para hallar un lado y el teorema de coseno es para hallar ángulos? No necesariamente. O sea, mira acá. Pues, espérame un segundo. Teorema de seno. ¿Cuándo lo puedo aplicar? Cuando conozco, mejor dicho, lo que voy a dibujar en azul, bueno, en amarillo, basen los valores conocidos. Conozco el ángulo y el lado opuesto. Y conozco otro de los lados o otro de sus ángulos. ¿Sí me hago entender? O sea, conozco tres valores. O sea, puedo conocer estos tres valores. O sea, entonces que conozca el ángulo y el lado opuesto y voy a averiguar o sea, conozco este lado de acá, ¿cierto? Pero quiero averiguar el ángulo opuesto. Aquí lo podría utilizar el teorema de seno. ¿Sí me hago entender? Señor. Y el teorema de coseno. Bueno, si conozco esos dos. O también, si conozco. Igual en ambos casos, miren que tienen que conocer el lado y el ángulo opuesto, ¿cierto? Cosa que no conocemos en ese ejercicio. Y conozco uno de sus ángulos, otro de sus ángulos, lo voy a dibujar aquí bueno, no de amarillo. Conozco otro de los ángulos y quiero averiguar el lado opuesto. Miren que aquí me sirve
el teorema de seno me sirve para ángulos y para lados, ¿sí? El teorema de coseno, en este caso, conozco tres lados, ¿sí? Y quiero averiguar los ángulos, o sea, los ángulos son los que voy a averiguar, ¿sí? O conozco dos lados y el ángulo formado por ellos, sí, y el ángulo formado por ellos, y voy a averiguar el lado opuesto, ¿sí me hago entender? En esos dos casos que se utiliza el teorema de coseno. ¿Listo? ¿Sí o no? O está complejo todavía. No, sí, señor. Listo, entonces. Miremos aquí en los problemas. Bueno, aquí en la primera dijimos teorema de coseno, en la segunda, bueno, en la 45 teorema de coseno. En la 47 dijimos teorema de seno me sirve. En esta, ¿qué aplicarán? Teorema de seno de coseno. De seno, ¿no? Teorema de seno, correcto. Conozco el lado y conozco el ángulo opuesto. Ya cuando conozco esos dos valores, pues ya puedo utilizar teorema de seno. ¿Listo? Puede ser con este y para averiguar este ángulo. Ya con ese ángulo pueden averiguar el otro. ¿Listo? Y en este caso, De coseno. de coseno. Miren que acá tienen este lado y tienen el ángulo formado por ellos. ¿Qué les están pidiendo? Averiguar el lado opuesto. Aquí es coseno. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de ir adelantando. Hay unos que tan solo vamos a plantear los problemas y ustedes los terminan de resolver, otros que ustedes van a resolver. ¿Listo? Entonces, la siguiente figura presenta un hexágono regular A, B, C, D, E, F con 6 centímetros de lado, donde M es el punto medio del lado AB. O sea, en pocas palabras, ¿cuánto mide desde aquí hasta acá? 6. 6. ¿Y desde aquí hasta acá? 3. 3, porque es el punto medio, correcto. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen su triángulo, ¿cierto? Pero no, de los ángulos no, ¿será que no conocemos nada de los ángulos? Miremos los ángulos cómo son. Como es un hexágono regular, todos sus lados son iguales, ¿cierto? Y el hexágono regular es una de las figuras más completas posibles, por eso es que las abejas lo utilizan tanto para construir sus colmenas, y es porque le da una firmeza a su estructura, porque el hexágono está construido a partir de triángulos equiláteros. ¿Sí me hago entender? Es decir, todos sus ángulos y todos sus lados son iguales. Como todos sus ángulos y todos sus lados son iguales, ¿cuánto medirá este ángulo? 90. 90 sería si fuera así. ¿Sí me hago entender? Pero, o sea, en pocas palabras, ¿cuánto me debe sumar la suma de los dos ángulos? 180, 180. ¿cierto? Y como todos sus ángulos son iguales y son tres ángulos, Para dividirlo en 3, ¿no? 180 dividido en 3 me daría 60. Es decir, que este ángulo hasta acá mide 60 y este ángulo 60, es decir que este ángulo ¿cuánto mide? 30. Todo este. Acuérdense que este pedacito de acá mide 60 y este pedacito de acá mide 60. 120. 120, correcto. Entonces acá tenemos 120, listo. Y ya tienen su triángulo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Listo, ya con ese triángulo tienen los dos lados, ¿cierto? Y ese ángulo, por teorema de seno o de coseno. Coseno. Coseno, correcto. Entonces, para coseno, entonces pongámosle las mismas letras para que no nos compliquemos, ¿listo? Acá pongámosle que este de acá sea M minúscula, ¿cierto? Este sería B minúscula y este sería
C minúscula. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? ¿Quién me ayuda a escribirla? ¿Quién me la dicta? ¿A quién queremos averiguar? A B, ¿no? Listo, entonces b al cuadrado es igual. Al cuadrado más c al cuadrado. Exacto, pero acá como es m al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces. 2 por el n al cuadrado por... Acuérdate que aquí no van sin cuadrado, ¿no? Sí, pero que me confundo. mc por coseno de quién? De De B, ¿no? ajá. Reemplazan y multiplican. ¿Listo? ¿Lo desarrollamos o lo desarrollan ustedes y miramos otro ejemplo? Pues, profe, ¿lo podemos desarrollar, porfa? ¿Lo desarrollamos acá? Sí, señor. Listo. Profesor, sería igual que como el que de lo que explicaste anterior, ¿cierto? Sí, Es casi exacto. lo mismo. Exacto. Entonces, m sería, dijimos que era 6, ¿no? m6, b vale 120 y c vale 3. Entonces, volvamos a escribir acá. Me toca acá porque si no, no me cabe. B al cuadrado es igual a m al cuadrado por más c al cuadrado menos 2mc por coseno de b. Listo. Entonces, b al cuadrado es igual. M mayúscula dijimos que era, No tiene. perdón, M minúscula dijimos que era 6. 6 y la C vale 3. Listo, ya con esos dos valores creo que nos acordamos del otro. Entonces, M dijimos que era 6 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 6 por 3 por, perdón, un segundito, Coseno por coseno de, de B. de B, que B dijimos que era 120, ¿cierto? Entonces lo Sí, primero señor. que tenemos que hacer es multiplicar todo esto. 6 por 2, 12 y 12 por 3, 12 por 3, 36. 36 por coseno de 120. 36 por coseno de 120. ¿Listo? Igual 35.21. O sea que aquí me da 35.21. Y aquí en este caso 6 por 6, 36 más 9 al cuadrado, perdón, 3 por 3, 9, menos, listo. Entonces 36 más 9, 45. 45 menos 35, 21, ¿cierto? Y eso le calculamos la raíz, ¿cierto? O sea, que en pocas palabras, 45 menos 45 menos ese valor y eso me dio 9.78. Listo, ahora le calculamos la raíz y la raíz de eso, la raíz de la respuesta es 3.12. Entonces, 3,12. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Entonces, ya una pregunta. ¿Cómo hice para sacar el resultado de coseno de 120? Porque tiene que hacerse menos 18. Del coseno de 120. Sí, pero te dice que hay que multiplicar primero 2 por c y 6 por 3, ¿verdad? Y después Dos- sacar el coseno. Y yo intenté hacer eso y me da menos 18. Exacto, 2 por 6, 12 por 3, 36. Si quieres lo puedes escribir acá, 2 por 6 por 3 por coseno de 120. Igual. Ay, perdóname un segundo, menos 18. Espérame.
No sé qué pasó ahí. Gracias por la aclaración. Miremos a ver. Con chip también da igual. Coseno No con chip, no, da error. de 120 igual. Menos 0.5. Sí, claro, da negativo. Ah, ya. Entonces, hagámoslo acá paso por paso. ¿Listo? Entonces, aquí es menos, ¿cierto? 2 por 6, 12. Y 12 por 3, 36. Y coseno de 120 es menos 0,5. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, 36 más 9, 45. Menos por menos me queda en más. Y 36, la mitad de 36 es 18. Es decir, que 36 por 0,5 me da 18. O sea que la B, eso es B al cuadrado, ¿no? 18 más 45 son 55, 55, 63. Y la raíz cuadrada de 63, en este caso, raíz cuadrada de 63, 7,9. 7,9, ¿me dices? 7,9. Ok, entonces 7,93. Listo, entonces, en este caso, el valor de B es 7,93. Gracias por la aclaración. Creo que no escribí algo mal en la calculadora acá, por eso fue el asunto. 7,93. ¿Listo? Eh, entonces, el valor de B, el valor de esta medida, hagámosla con un color que se vea. El valor de esta medida es 7,93. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. Los lados consecutivos de un paralelogramo miden 5 y 10 centímetros respectivamente y forman un ángulo entre sí de 120. Calcula las medidas de las diagonales del paralelogramo. O sea, son ambas diagonales. Entonces tienen un paralelogramo. Profe, faltó el 50, ¿no? El 50 no lo vamos a desarrollar, ¿vale? Sí. Perdón. Por eso les había esto. No vamos a complicarnos la vida demostrando. Primero en esto que apliquen y ahí sí demostramos. ¿Listo? Ingresando de vacaciones, arrancamos con la parte de demostraciones. ¿Listo? Entonces por eso el 50 todavía no lo vamos a demostrar. Listo, entonces me dicen, este lado mide 5, un lado mide 5, el otro mide 10 y forman un ángulo entre sí de 120. Listo. Calcula las medidas de las diagonales, o sea que me piden la medida de esta diagonal, cuánto mide y cuánto mide la otra diagonal. Para esa diagonal, ¿qué tendríamos que hacer? Teorema de seno o de coseno. Coseno, ¿no? Coseno. Igualito, ¿cierto? Y en el caso de la otra diagonal, Sería solo multiplicar, porque miden los mismos lados, ¿no? iremos a ver. Ya lo rayé así. Entonces, sería desde acá hasta acá. ¿Me dirá lo mismo esa diagonal que esta diagonal? No, ¿cierto? Aparece que mide más corto. ¿Cómo sé cuánto mide este ángulo de acá? Voy a escribir con esto dijimos que medía 10. Esto dijimos que medía 5. Perdón, al revés. 5, 10 acá, 5, 10. Y la idea es averiguar esta desde acá hasta acá, ¿cierto? Bueno, ¿cómo sé cuánto mide este ángulo de acá? Sabemos que este ángulo que voy a dibujar en azul mide 120. Debe medir 60. Recuerden que si este mide 120, este mide 120, ¿cierto? Y la suma de los ángulos de un cuadrilátero, el que ustedes quieran,
siempre me va a dar 360. ¿Listo? Entonces 120 y 120, 240 y 60 y 60, 120 y completamos los 360, completamos la vuelta completa. ¿Listo? O sea que este ángulo, o sea que hacemos exactamente lo mismo, mejor dicho. Se me hizo el lápiz ahí. Listo, entonces, sencillamente, este mide 60 de acá y vamos a averiguar el lado amarillo. ¿Listo? Igual por coseno. Preguntas hasta ahí. Eso lo resuelven ustedes, ¿cierto? Recuerden que tienen que averiguar las dos diagonales. O sea, es- Bueno, miremos la otra. El esquema muestra la posición de las ciudades M, P, M, N y P. ¿Listo? Este esquema de acá. Lee y completa la siguiente información de manera que quede planteada la situación que se pueda resolver por la ley de coseno. Luego formula la pregunta que corresponda y respóndela. Bueno, entonces, ¿qué son M, N y P? los ángulos. Mira, Ahí de ciudades. son ciudades, ¿sí? ¿Sí? Serían las ciudades M, N y P. M, N y P son ciudades. ¿Qué sería entonces ese 10? La distancia. La distancia entre M y N. M y N. Listo. Necesitan otros dos valores, ciertos dos datos para utilizar la ley de coseno. Entonces, ¿qué otro valor podrían agregar para poder completar el problema? Invéntelos. Ustedes, como les toca inventarlos, pues invéntelos. Pero ¿qué valor podrían averiguar o agregar al El problema? ángulo, ¿no? El ángulo, Y la distancia de MP para calcular lo que pasa. este ángulo ustedes lo inventan, ¿cierto? Y esta distancia también la pueden inventar de entre M y P. Y entonces, ¿cuál sería la distancia? Listo, digamos, pongo un ejemplo que valga 20. ¿Cuál sería la pregunta? Calcular Hallar el ángulo. No, porque el ángulo, mira que ya lo diste. hallar el lado Hallar la opuesto. distancia de N y P. Hallar el lado opuesto. Hallar la distancia entre N y P. Esta distancia, ¿cuánto mide? ¿Listo? Entonces, ahí ustedes escriben el problema, le escriben los valores a MP, a NP, perdón, a MP y al ángulo y, y lo resuelven. ¿Listo? Bueno, los demás funcionan igual, muchachos. En una construcción, dos vigas de 10 metros están soldadas por sus extremos y forman un ángulo con otra viga de 15 metros. Halla los ángulos que forman las vigas entre sí. ¿Sí entienden el problema? Pero solamente las dos partes. Da tres lados. Hay dos Sí. vigas que miden 10. Ah, sí, sí, ya, ya. ¿Sí? Hay dos vigas, o sea, esta y esta miden 10, digamos, y la otra Sí, sí. 15. mide 15. Y les piden los ángulos por teorema de coseno como hicimos el primer ejercicio. ¿Listo? O sea, muy parecido a este también, al 45. Tres pueblos A, B, C están reunidos por carreteras rectas y planas. Las distancias entre A y B es de 6 kilómetros y entre B y C es de 9 kilómetros. El ángulo formado por ambas carreteras es 120. Halla la distancia entre A y C. O sea, Es es el mismo que el 52. exacto, es el mismo problema que el 52. Es más, ahí les dicen más o menos cómo lo pueden escribir. ¿Listo? Tres remolques que están separados por 56, perdón, por 36 metros tiran de un contenedor, tiran de un contenedor como se muestra en la figura. Si la longitud de los cables es de 64 metros y la de otro de 69 metros, calcula el ángulo que forman entre ellos.
¿sí? Igual les están pidiendo este ángulo, ¿no? El mismo que primero que mostró. Exacto. Y la última está, un sólido rectangular tiene lados como se ubica en la figura. Encuentra la medida del ángulo CAB. El ángulo CAB, vamos a ampliarlo aquí un poquito. CAB. CAB. Nos están pidiendo este ángulo de acá. ¿Cuánto medirá el ángulo? ¿Alguien tiene idea de cómo iniciarlo? Con teorema de seno. Por teorema de seno, pero igual te dan solo las medidas de las aristas, de los lados te dan esta medida. Esta les sale incluso más fácil. Les dan esta medida y les dan esta medida más que teorema de seno. Miren que este triángulo que se forma acá, voy a escribir esto con rojo. ¿Ese no sería como un tipo de espejo el que está abajo? Como si fuera la base, ¿no, profe? Exacto, es como si fuera la base. Entonces, si ustedes ven ese triángulo acá, Eso se puede sumar. será sumando. Pues, Si ustedes ven pues, ese triángulo acá, este lado digamos que mide 5 centímetros, este mide 6 centímetros, si es la base, si es el piso, ¿cierto? ah, Y esa línea roja que tenemos acá sería esta línea roja de acá. ¿Sí me hago entender? O sea, ese sería el piso, la base. ¿Cómo hacemos para averiguar cuánto mide esa línea roja? eso- Profe, podría aplicar Al cuadrado, ¿no? Por teorema de Pitágoras, exacto, elevando cada uno al cuadrado, ¿cierto? Y luego sumamos, calculamos la raíz cuadrada y obtenemos la medida del rojo. ¿Listo? Lo mismo pueden hacer con estos dos lados para obtener la otra medida que sería esta. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo podrían hacer con estos dos lados, con este y este lado, para obtener la tercera medida que es la roja. ¿Sí me hago entender? Y ya tienen su triángulo, ya obtienen las tres medidas, ¿cierto? Y pues por teorema de coseno ahí sí les sale cuánto mide este ángulo. ¿Sí me hago entender? Profe, pero no me dirían lo mismo. En algunos casos sí, espérame, miramos. Ay, sí. 5. Sí, no en todos miden lo mismo. De pronto, me perdí acá. Porque en esta, o sea, en la de la base, sería 5 al cuadrado más 6 al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Eso da 7,81, todo total. El otro lado, listo. En la otra sería ¿quién? 5 al cuadrado, o sea, en esta sería, no sería 5, sería 3 al cuadrado y 6. Este lado mide 3 y este mide 6, ¿cierto? ¿Sí están conmigo? 3 ¿Por al, qué 3? porque mira que la altura aquí mide 3. Desde acá hasta acá es la misma que desde acá hasta acá. Ah, ok, listo. Entonces, 3 al cuadrado más 6 al cuadrado, porque esa sí es la profundidad. la hipotenusa. Listo. Y la otra sería ¿quién? ¿Cuánto mide este desde acá hasta acá? Sería 5, ¿no? Exacto. 5 al cuadrado, Más 5 al 3. cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cierto? Igual a h al cuadrado. Miren que nos da diferente cada uno. ¿Sí? Igual con ese procedimiento averiguan cada lado. Con ese procedimiento averiguan cada lado y ya con teorema de coseno averiguan cuánto mide cada ángulo. ¿Listo? Preguntas, muchachos.
No está complejo, es más que todo el procedimiento. Igual ustedes tienen la ventaja que tienen calculadora y tienen de todas maneras el internet que les ayuda bastante. Voy a grabar la clase y se las envío, se las adjunto, ¿listo? Profe, ¿será que puedes poner las fórmulas del teorema de coseno? Claro que sí, aunque míralas, si algo en la guía que les envié, espérame que me perdí. En la guía que les envié, las fórmulas están acá. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces igual de todas maneras ahí están en la guía por si cualquier cosa. Bueno, me alegra saludar a los muchachos. Ahorita ya voy a arrancar con 10-3. Entonces igual cualquier inquietud me escriben por interno. ¿Listo? Y trato de resolverlas. Chao, profe. Bueno, chao, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. chao, chao. Listo. Denme un segundito, muchachos, de 10-3. Me voy a tomar un vasito de agua y ya, ¿qué? Y ya iniciamos, ¿vale?